Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Yves Malcott y para esta serie de programas que tenemos acerca del Padre Nuestro nos acompaña el pastor Enrique Pérez desde Nueva York. Aunque no lo crean. Aunque no lo creas, es cierto. Bienvenido, pastor, otra vez a este programa. Estamos bien contentos de que estés con nosotros y estamos aprendiendo muchas cosas a través de este pequeño pasaje de Mateo 6, ¿verdad? Así es. Donde se revela a través de la oración de Jesús al Padre Nuestro, ¿no? Así es, pastor. Ese es el tema que estamos viendo. Entonces, pues vamos a seguir. Oh, sí, pastor, una vez leemos ahí en Mateo 6, Sí. versículo 9 al 13 dice, Jesús está enseñándole a sus discípulos a orar y les está enseñando cómo acercarse al Padre. Le dice, ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así es. Entonces, hoy, la verdad, una de las cosas que más puedo apreciar de esto es que yo a veces escuché que muchas veces nos acercamos a Dios nada más para pedirle algo. Sí. Y eso puede ser una espada de doble filo, porque puede traerte condenación. Y le hacemos pensar a la gente que no está bien pedirle a Dios. Pero ahí Jesús enseñó otra cosa. Sí, totalmente. Él está enseñando que pidamos. De hecho, en Mateo 7, más atrás, Él dice, pida y se os dará. Se os dará, sí. Entonces tenemos un padre que no tiene ningún problema en que sus hijos le pidan. Por ejemplo, yo como un padre terrenal que obviamente no me puedo comparar a Dios en su bondad ni en nada, yo no me enojo cuando mis hijos me piden algo. No. Y sabes, la única vez que decimos a nuestros hijos que no podemos dar, en general es porque no tenemos el recurso para dar. Pero el Padre Celestial no tiene esta situación. Exacto. Entonces, por eso da. Exacto. Y más abundantemente de lo que podemos pedir, dice la Biblia. Entonces, cuanto más hay que pedir. Entonces, una manera de conocer al Padre, el principio para mí que he aprendido en mi vida es que el principio fundamental para conocer al Padre y del cristianismo, un principio fundamental, no es el único, es la bondad de Dios. Dios es bueno. Así es. Y es la bondad de Dios la que guía al arrepentimiento. Cuando en este mundo lleno de caos, crisis y confusión, la gente se da cuenta que existe un Dios que los ama y que quiere lo mejor para ellos. Así y lo que tú dijiste, que tiene recursos ilimitados. Exacto. ¿Qué más necesitamos? Él nunca se ha negado, si no nos negó su Hijo unigénito, como dice Juan 3:16, yo lo más importante, lo más grande, todo lo demás es inferior. Y Dios tiene la capacidad de darnos todas estas cosas. Así es. Pero como decíamos en el programa anterior, si no conoces a Dios, nunca vas a pedir correctamente. Exacto. O suficiente. Sí, a alguien que no, mi hijo ya me conoce, mi hija me conoce, saben qué pedir, ¿no? Pero como tú decías, pastor, saben también que ahora que ya crecieron más, saben que su papá no, pues yo no lo tengo todo como Dios. Claro. Que hay ciertas limitaciones. Entonces ellos, como ya van entendiendo, hay ciertas limitaciones, hay cosas que no le podría pedir en este momento a mi papá. Pero con Dios, Él tiene recursos ilimitados. Sí. Entonces con Él podemos ir de manera diferente. Él es nuestro Padre Celestial. Es lo que hay que decir a nuestros hijos. No te lo puedo dar, pero tú tienes el mismo contacto con el Padre Celestial que yo. Exacto. Vete con Él porque Él es tu proveedor, no soy yo tu proveedor. Yo estoy aquí para proveer ciertas cosas, pero el verdadero proveedor de nuestros hijos son nuestros hermanos en Cristo. Entonces tienen acceso igual.
Exacto. Y hay que enseñarles a veces, ¿sabes qué? Vete tú a pedir. Ujú, Activa tu fe. Ponte a orar. ujú. Crece en la revelación con tu Padre Celestial. Y van a obtenerla. Y nos van a sorprender, ¿no? Porque Exacto. muchas veces tienen más fe que La lo que verdad, sí, yo podría pensamos. contar muchos testimonios, pero sí me gustaría leer Ajá. Mateo 7, Ok. versículo 7 al 11, donde dice, voy a leer de la Reina Valera contemporánea, Ok. dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán. Este es Jesús Sí. enseñando, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así es. ¿Por qué quise leer esto, pastor? Porque yo crecí con esa condenación de que no te acerques a Dios solamente para pedirle. Yo sé que se oye bonito y entiendo a lo mejor qué es lo que estaban tratando de decirme, pero Dios mismo, Jesús mismo, animó a la gente Es lo que a pedirle pensamos. al Padre. Claro. Yo no veo a Jesús decir a un ciego o un leproso, oye, siempre me vienen a pedir. No. Él decía, es para que se manifieste la gloria del Exacto, Padre. exacto. Estaba feliz porque es también algo que tenemos que entender. Regresarle la gloria a Dios, ser agradecidos. Exacto. No solamente pedir por pedir, Ujú. porque eso es casi entre el berrinche y la necesidad, hay Sí. algo ahí. Pero si somos agradecidos, Ujú. Dios va a estar contento de dar y más y más. Exacto. ¿No? Entonces, aquí Jesús enseña, y lo leo porque creo que si vamos a tener un fundamento estable, si vamos a ser cristianos estables, victoriosos, es porque conocemos a nuestro Padre, pero conocemos la bondad de Dios. Ujú. Y ese es un fundamento para mí de la vida cristiana, saber que Dios es bueno, saber que Dios quiere lo mejor para mí, que soy su hijo, saber que aún las cosas cuando Él me dice que no es por mi bien, porque quiere lo mejor para mí, no porque me quiere restringir, no porque me quiere prohibir, sino simplemente porque Él sabe que eso será lo mejor para mí. Exacto. Y entonces ahí es donde empezamos a descansar en Él, cuando sabemos que Él quiere lo mejor para mí. Exacto, exacto. Y además entender bien que Dios como Padre nos va a disciplinar y en las cosas que piden, pues a lo mejor nos va a dar lo que pedimos al momento que calificamos para recibir. Ujú. Y eso es importante también. Y Dios te puede decir que no te lo voy a dar ahorita porque tengo otro asunto que arreglar con tu vida primero. Exacto. Pero que lo va a dar, sí. De hecho, decimos, bueno, escuchamos, porque no lo decimos nosotros, pero escuchamos muchas veces, cuando será el tiempo de Dios. Ujú. Pero la verdad, tú arreglas el tiempo de Dios, porque si estás listo ahora para recibir. Exacto. Ujú. Dios, su tiempo es hoy, se llama yo soy. Ujú. ¿Verdad? Y él dice, y la fe es hoy. Ujú. La fe es hoy. Exacto. En el programa anterior decías, pastor, de no caer en tratar de ganarnos las bendiciones de Dios con nuestras obras. Ujú. Y una de las cosas que, hablando de la bondad de Dios y por qué es un principio cristiano fundamental, es porque las batallas que peleamos no las ganamos con fuerza o con espada, No, sino porque Él lo hizo. sí, exacto. Porque Él lo hizo en su palabra, lo hizo por nosotros y ahora entramos en esa fe, en esa confianza para descansar que Dios peleó por mí y ahora simplemente tengo que creer y aceptar las cosas que Él tiene para mí y, como tú decías ahorita, acomodar mi vida lo más pronto posible para ser un receptor hábil de todo lo que Dios tiene para mí. Exacto. Y algunas cosas que quisiera decir acerca de la bondad. Cuando nos olvidamos de la bondad de Dios, porque tendemos a veces a olvidarnos, el salmista decía, y no olvides ninguno de sus beneficios. Exacto. Porque él sabía
que todos tendemos a olvidarnos. Nos olvidamos a veces cuando alguien fue bueno con nosotros, ¿no? Sí, Cuando cómo alguien no. nos tendió la mano, cuando no teníamos nada. Lo que decía, se nos olvida ser agradecidos. Y entonces, número uno, si nos olvidamos de la bondad de Dios, causa un estrés en nuestras vidas, porque empezamos a tratar de hacerlo nosotros mismos. Exacto. Yo me acuerdo cuando mi hija se enfermó, cuando era pequeña, tenía como 9 meses, y yo me acuerdo que yo, maestro de fe, enseñando Sí. Cristo el sanador, no la podía sanar, porque yo no puedo sanar, Claro. pero yo estaba intentando sanarla. Ujú. Y lo hice lo intentaba, hacía todo, oraba, y yo pensaba que mis oraciones o mi esfuerzo en mis oraciones y el hincarme y en hacer todos estos como rituales que los hacemos a veces ya, aún siendo seguidores de Jesús, no me estaban funcionando. Hasta que un día llegué en una conversación con un hombre de Dios, Jim Hockaday, y le dije, es que yo estoy haciendo todo lo que me enseñaron en el Instituto Bíblico y no me está funcionando. ¿Y sabes qué me dijo él? Y me dijo, Enrique, tú tienes que confiar tanto en Dios y que Él ya lo hizo. Y me acuerdo que él estaba sentado enfrente de un escritorio y se sentó y puso sus pies sobre el escritorio, así como una persona bien relajada, Sí. y dijo, y no preocuparte de nada más. Exacto. Ese día, pastor, tuve una revelación de la bondad de Dios, que tuve que aprender a descansar en Él. Yo sé que hay que orar, yo sé que hay que declarar en fe, pero a veces lo estamos haciendo para como convencer a Dios de algo que Él ya lo hizo. Y entonces lo estamos haciendo con la actitud incorrecta. Exacto. Y ese día, sin mentirles, en 24 horas, mi hija estaba totalmente sana. Claro, claro. Porque muchas veces a través de estas oraciones, estas preocupaciones, estamos interviniendo, diciéndole, hasta un lado, mi oración no va a funcionar. Y no va por ahí. Exacto. Hay que dejarlo. Jesús murió para la sanidad de tu hijo, de tu hija. Entonces, él ya lo hizo. Quiere nada más que se manifieste y que nosotros, pues, nos rendimos. Exacto. Ese es un acto de adoración. Y Dios se manifiesta, vive en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Entonces, olvidarnos de la bondad de Dios causa estrés en la vida. Hay mucha gente estresada el día de hoy. Sí. Y es porque no conocen que Dios... Hablando de cristianos. Por supuesto. Yo conozco cristianos estresados, preocupados, afanados, no saben qué van a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque no conocemos a plenitud la bondad de Dios. Hay más de estos que de otros. Sí. Y es impresionante porque cada domingo les hablamos de Dios, pero como que hay una lucha en la revelación, hay una lucha en la intimidad. Yo creo que hace falta mucha oración, mucho tiempo con Dios, pero no podemos forzar esto. La gente tiene que hacerlo de su propia voluntad. Y es ahí donde es difícil. Y yo creo que por eso a veces Dios permite que pasemos por una prueba para que ya en el fondo del pozo empezamos a gritar ayuda, ¿no? Sí, sí, lamentablemente hay gente que que aprende solamente cuando está en el fondo. Sí, y eso no es necesario. No Podemos es necesario. aprender en gozo y en éxito. Amén, y en eso gloria. es lo que yo quiero aprender siempre, pastor. Sí, sí. Ahí es donde sí. quiero aprender. Exacto. Y la verdad que también, cuando nos olvidamos de la bondad de Dios, otro principio que aprendí es que olvidarnos que Dios es bueno y que es bondadoso, empezamos a tomar el crédito de las bendiciones nosotros mismos. No sé si te ha tocado escuchar gente que cuando ora o estamos dando gracias por una bendición, casi ya nos olvidamos de Dios y decimos, hermanos, nos fue bien porque nosotros oramos, nosotros ayunamos, ungimos con aceite y Él se sanó y después más personas nos unimos y nunca mencionan que Dios estaba ahí. Dios lo hizo todo. Sí. Entonces nunca olvidemos la bondad de Dios. Dios es bueno, la bondad de Dios nos va a mantener estables. Si eso está profundo en nuestros corazones, si esa revelación llega a nuestro espíritu, no hay nada de qué preocuparnos. Nunca.
nunca. Mateo 6, que es el Padre Nuestro, empieza con, se sigue diciendo, y no os afanéis, y no os afanéis, y no os afanéis. No, busca primeramente el reino de los cielos. Todo eso es parte de finalmente el mismo mensaje. Entonces, hay que leer todo eso en contexto. Exacto. Y dejar de estar preocupado, afanado, estresado. No es la voluntad de Dios para ninguno de sus hijos. Exacto. Y lo que yo he aprendido es que muchas veces porque la gente se olvida de la bondad de Dios. Un día yo hablaba con una persona y estaba pasando una situación difícil y le dije, no te preocupes, Dios está contigo, todo va a estar bien. Y me contestó molesta. Y me dijo, eso no es verdad, ese es un cliché cristianos que ustedes usan para decirnos que todo va a estar bien. Y empezó a decirme ya, y me di cuenta que estaba pasando una situación donde su fe no estaba ahí, no estaba activa, no estaba creyendo en Dios, y olvidarnos de la bondad de Dios, empezamos a dejar de creer en Dios, Sí, dejamos de pedirle a Dios, dejamos de creer que vienen días mejores y empezamos a creer todo lo contrario. Y en los días malos, de todas maneras, Él está con nosotros. Exacto. Entonces, Él va a suplir lo que falta, Él va a estar ahí presente. Exacto. Él no va a permitir que sufrimos. Nosotros sufrimos muchas veces porque queremos sufrir. Pensamos que, bueno, pues me tengo que aguantar. Y como tú dices, ¿y por qué no pides no aguantar? Exacto. ¿Por qué no pides que tengas paz en medio de todo esto? Porque una vez que llega la paz, la verdad, todo lo demás ya no te importa. Exacto. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Sí, sí, sí. Y he enseñado muchas veces a la gente, no vean la paz como un estado de ánimo. La paz es una herramienta espiritual que está en tu corazón y que tú decides sacar en el momento donde todo se te parece caótico. Y entonces la gente el gozo es igual. Exacto. Y la gente te va a decir, ¿y tú qué? ¿Por qué no te preocupes? Pues porque tengo un Padre Celestial que se preocupó. Ahora, escucha este versículo, pastor, que seguramente lo has leído muchas veces. Jeremías 32:27 dice, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Sí. ¡Qué pregunta! No. Con eso podemos dormir tranquilos. Todo el tiempo. Estar tranquilos. ¿Habrá algo difícil? ¿Habrá algún momento donde te digan tienes cáncer y que sea difícil para Dios sanarlo? Yo te voy a decir, un día estaba orando por enfermos y una persona pasa y le pregunto, ¿para qué oramos? ¿No? Y me dice, es que tengo cáncer. Y mi reacción fue, ¡gloria a Dios! Y dijo, ¿por qué? Pues porque ahora te va a sanar. Amén. Porque es nada más de saber que Él lo va a hacer. Amén. Pero vienen con, a ver si pega algo, ¿no? Exacto. No. Entonces yo quiero animar a todas las personas que ven conversaciones de fe. No hay nada difícil para Dios. No importa lo que estés pasando, el problema, la adversidad, sea económico, físico, no importa. Recuerda siempre, para Dios no hay nada difícil. No, por supuesto. Nada difícil. Además, lo que le vamos a presentar siempre es ridículamente pequeño comparado con Él. Exacto. Cuando llegamos al Señor, ya no puedo con esto. Esta situación no me entiendes. Dios te dice, ¿cómo que no te entiendo? Yo entiendo todo. Exacto. Yo sé todo. Así es. Entonces, la bondad también, si queremos ver un poco, la tenemos que relacionar con su fidelidad. Amén. Porque fue bondadoso una vez y lo va a repetir, como dice, ¿no? Es el mismo ayer, hoy y para siempre. Esa es la definición de la fidelidad de Dios. No va a cambiar. Contigo te va a tratar como siempre te ha tratado. Exacto. Pero se nos olvida. A mí me gusta mucho cuando Jesús instituyó la Santa Cena. Él dijo, hagan memoria de esto, por favor. Porque se les va a olvidar. Y eso es lo que decíamos. No olvides ninguno de sus beneficios. Exacto. Que nunca se te olvide
que Dios es bondadoso. Muy bien, pues pastor, vamos a parar aquí. Vamos a seguir en los otros programas. No se desconecten de nosotros. Suscríbanse al canal, comparten con mucha gente y recuerdan siempre en victoria.